Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hola, cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y del país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Este programa no sería posible sin la colaboración de los miembros del Espacio Corporativo de la Universidad CES, Adriana Urrego y David Bentham. Les agradezco por su cooperación con cada una de las ediciones de este programa. El día de hoy yo quiero hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo, que es normalmente discutir con abogados. Si algo nos dejó claro en la entrevista con Marco Antonio Velilla es que el derecho tiene aristas multidisciplinarias y que hay que introducir o, digámoslo, contaminar en cierta medida ese discurso de derecho con las perspectivas de quienes en últimas están siendo regulados o están siendo partícipes de los asuntos que son parte de esa normativa. Y por esta razón, el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre la regulación en el sector turismo, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva más de la gente involucrada en la regulación, de quien está siendo sujeto de la norma, de quien está teniendo que asumir lo que el legislador o el regulador impone y las perspectivas de quienes son actores frente a esa norma. Y por eso tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy, quienes son el señor Alexander Restrepo Arredondo y la señora Zuleima Ruiz Restrepo. El señor Alexander Restrepo Arredondo es ingeniero industrial de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, especialista en mercadeo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos de aviación, debido a vinculaciones laborales que tuvo en aerolíneas como ACES y Avianca. Fue director de mercadeo para Latinoamérica de Avianca y director de mercadeo para el Caribe de Avianca. Igualmente, hoy por hoy es director de mercadeo y comercial de Solar Hoteles y Resorts. La señora Zuleima Ruiz Restrepo es administradora financiera del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, tiene estudios de calidad en la Universidad de Antioquia, es gerente administrativa, ha sido gerente administrativa de la Sociedad de Lugares y Destinos Mayoristas de Turismo S.A., fue gerente general de dicha sociedad, igualmente ha sido gerente comercial de la Aerolínea de Antioquia S.A., y actualmente es gerente general de Adatours S.A.S. Bienvenidos, Alexander. Muchas gracias por invitarnos al programa y encantado aquí de debatir y dar todos los conceptos al respecto del tema tan interesante. Bienvenida, Zuleima. Muchas gracias, igualmente, encantada de estar aquí con ustedes y de compartir como este espacio y lo que podamos ofrecerle al público al respecto. Igual nos acompaña en calidad de entrevistador el estudiante Sergio Arias de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Para iniciar esta conversación, yo quisiera preguntarle tanto a Alexander como a Zuleima, frente a situaciones muy específicas que ocurren hoy en día en asuntos turísticos y quienes demandan de esos productos. ¿Por qué tantas quejas frente a los supuestos abusos de las aerolíneas y de las agencias de viajes? ¿A qué creen que se deba eso, Alexander? Pues el tema es largo, ¿cierto? Nuestro ente regulador de las aerolíneas, la Aeronáutica Civil Colombiana, a través del RAC, Reglamento Aeronáutico Colombiano, es el veedor de que se cumpla tanto la normatividad como las especificaciones en la oferta del producto, en este caso los tiquetes, un origen, un destino, y eso atribuye a que también el cliente le transmita a su intermediario
las agencias de viajes o el canal de distribución tradicional que ha tenido estos productos y que lo vea como solidario, ¿cierto? Las quejas están llegando constantemente por los incumplimientos de uno y otro, pero creo que ha sido una falta de conocimiento muy profundo de quién es el responsable en dicha queja, ¿cierto? Si hay un retraso, si hay una cancelación, si hay una suspensión de un vuelo, ¿sí? No solamente en entes aeronáuticos, también si estamos hablando de navieras, ¿sí? Si estamos hablando de servicios ofrecidos en el sector como hoteleros, en fin, cualquier operador, pues yo creo que lo más importante es que a través de este programa definamos el alcance exactamente, cómo tramitar esas quejas y ante el ente responsable o ante el regulador de los operadores, indistintamente quién esté prestando el servicio, ¿cierto? Pero se ha suscitado una serie, digamos, de avalanchas de quejas hacia las agencias de viajes por servicios que las aerolíneas incumplen, ¿cierto? Y ante esa falta de información también están llegando, volviendo, digamos, a la agencia de viajes partícipe de este proceso, cuando a veces simplemente somos intermediarios, ¿cierto? Zuleima, ¿tiene alguna consideración al respecto? ¿Por qué las quejas con las agencias y los operadores? Pues realmente Alex tiene razón en cuanto al tema de regulación. El RAC regula toda la parte de aerolíneas y la Ley 300 regula toda la parte de las agencias. Y efectivamente es un tema muy profundo, pero hay de parte y parte. El tema de las aerolíneas en cuanto a cambios de última hora, que en el sector se llama ULTOR, que es última hora en todo lo que pueda acontecer en todo el proceso operativo, tiene, digamos, una responsabilidad de informar al cliente final y directo y también al intermediario, que en este caso es la agencia de viajes. Pero en caso de que sea última hora, simplemente lo informaría por medios directos y no alcanza a notificar las agencias de viajes y por ende la agencia de viajes no alcanza a notificar al cliente. Y finalmente el cliente se queja con la agencia de viajes. Este es un aspecto que igual hay que darle manejo, pero que sí sucede y sucede con frecuencia. Pero lo que quería adicionar de pronto al comentario de Alexander es que no todas las agencias de viajes en Colombia tienen la capacitación suficiente para manejar el tema de turismo. El tema de turismo es un tema delicado, es un tema en donde un cliente puede estar viajando por primera vez, no maneja temas de viajes, no tiene absolutamente información al respecto y la persona que le vende no lo asesora y tiene una mala experiencia. Y muchas veces esa mala experiencia es la experiencia familiar, es la experiencia de sus primeras vacaciones, la primera vez que tuvo con que salir a otro país o incluso aquí en Colombia, internamente, ir al mar, etcétera. Es un tema que es lamentable, es un tema que nos atañe a todas las agencias de viajes y que considero que es fundamental, porque no solo es que las aerolíneas no informen, es también que las agencias se preparen y se capaciten. Muy bien, yo de lo que les escucho quisiera como marcarle un contexto a los escuchas, y es que en el sector turismo uno podría dividir la regulación en varias, digámoslo, actividades turísticas determinadas. La actividad de transporte aéreo está regulada por los RAC, como mencionan los entrevistados, que son los reglamentos aeronáuticos colombianos, que expide la Aeronáutica Civil en virtud de una delegación expresa que hizo el Código de Comercio para que dicha autoridad se encargara de regular por lo especializado del sector todos aquellos aspectos atinentes al transporte aéreo de pasajeros. Y por otro lado, existe regulación también en materia de operación turística frente a otros operadores, como los operadores hoteleros, los operadores de receptivos, los operadores agencias de viajes, que están regulados por el Marco General de la Ley 300 de 1996 y sus correspondientes decretos reglamentarios. Dado que se nos manifiesta que el problema es profundo y que hay unas situaciones de capacitación y de conocimiento que debe haber entre las partes, me imagino se están refiriendo ustedes dos al canal, es decir, la relación entre la aerolínea y, por ejemplo, las agencias de viajes. Pero también hay un problema de desconocimiento de los pasajeros en muchas ocasiones. Yo quisiera que entre las experiencias que ustedes conocen o han tenido, nos precisaran, muchos pasajeros se quejan cuando ven el cobro de una tarifa de un servicio turístico. Por ejemplo, van y adquieren un tiquete en una agencia de viajes
o adquieren un plan turístico, dígase un paquete, un tiquete integrado a un destino hotelero, y observan que les facturan un ítem que se denomina tarifa administrativa. Yo quisiera que nos explicaras, Alexander, a qué se refiere esa tarifa administrativa. ¿Qué es ese ítem que cargan las agencias de viajes? La tarifa administrativa la trabajó hace más o menos unos 14 años la Aeronáutica Civil, y es un cobro por servicio. El canal de distribución o quien está emitiendo también el tiquete, llámese una aerolínea o una agencia de viajes, se supone entra en unos gastos tanto administrativos como de uso de la entrega de este tiquete, ¿sí? Y se supone que hay un esfuerzo adicional cuando el tiquete es internacional. Luego, este servicio se traduce en que las agencias de viajes hace también esa misma cantidad de años empezaron a perder, digamos, una especie de comisión por la intermediación entre el cliente directo y la aerolínea. Luego, es una forma, digamos, de compensar al canal de distribución por la asesoría y por sus costos que tiene al tener básicamente que entregar unos servicios al cliente final. Esto se le denomina tarifa administrativa y esta está regulada para los tiquetes nacionales o los tiquetes internacionales, ¿sí? Zuleima, esa tarifa administrativa ¿está bien regulada como está establecida por la Aeronáutica Civil o debería ser distinta? Y lo digo en términos de industria. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues que esté bien regulada, considero que sí, pero podría ser distinta también. La tarifa administrativa desde el año 2006 tiene una discusión muy fuerte en ANATO, que es la agremiación de las agencias de viajes. Y en ese entonces estaba el presidente Álvaro Uribe y había dado una orden estricta que se regulara la tarifa administrativa en igualdad de condiciones, es decir, que todo el mundo la cobrara igual. Pero esto realmente no se ha cumplido desde la parte aérea, porque en esa regulación no quedó claro cómo se iba a manejar el tema virtual, es decir, tiquetes emitidos por Internet. Y desde ahí hasta la fecha, y sin que esto cambie, y discusiones miles, la tarifa administrativa sigue siendo diferente en la web de las aerolíneas, y si lo compras por la web es mucho más económico, y si te vas a un tiquete internacional, la diferencia es mucho mayor. Entonces, en términos de ventaja competitiva, podríamos decir que las agencias en ese aspecto están en desventaja competitiva. Y hay un tema aquí delicado y es el manejo de los clientes corporativos. Normalmente un cliente corporativo busca una agencia de viajes para que le emita todo lo que necesite relacionado con turismo. Pero entonces los clientes corporativos están comparando en este momento lo que encuentran en la web y lo que le emite el asesor. Y el asesor obviamente le está emitiendo de acuerdo a los convenios que tiene por el BSP, que es el sistema de distribución de etiquetería. El sistema de distribución de etiquetería, que son unos software específicos, emiten los tiquetes cobrando la TA normal que regula la Aeronáutica Civil. Esta TA se regula cada año. Si analizamos las estadísticas de regulación de la Aeronáutica Civil, nos damos cuenta que esto no sube considerablemente y que de hecho desde el 2012 no cambia la tarifa administrativa para etiqueta internacional. Las agencias de viajes, como decía Alexander, pueden cobrar un costo adicional por su gestión administrativa, que ya no lo hacen como él ahorita manifiesta y que solo están cobrando una TA. Y de esa TA tienen que sobrevivir, es decir, tienen que sostener su counter y tienen que sostener todo lo que genere, pues como el costo que esto genere. Si se quiere tener una agencia muy bien tenida, hay que invertir en capacitación, hay que invertir en software, hay que invertir en talento humano, etcétera. Obviamente tiene que haber una buena locativa y todo esto compitiendo con la aerolínea que te pone una TA diferencial en donde te dejan por fuera del mercado. El tema es bien complejo para las agencias de viajes. ¿Que se puede mejorar la regulación? Definitivamente sí, considero que sí y que hay que hacerlo también. Bueno, vamos a una pausa y después regresaremos
un poco más de este tema. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo al tema de la tarifa administrativa, el usuario percibe que se le facturan distintas tarifas administrativas. Y Zuleima contestaba que era una necesidad igualar las tarifas de quienes estaban vendiendo por Internet, de quienes están vendiendo como agencia físico. Aquí hay que dejar en claro un punto, y es que esa tarifa es obligada. Es un sobrecosto obligado que tiene que imponer la agencia en el cobro de los servicios que hace. Entonces, dejándole claro ese punto a los que escuchan el programa, yo quisiera preguntarle a Zuleima, pero bueno, y si una persona ve que la tarifa administrativa le sale más barata por Internet, ¿por qué ese consumidor tendría que estar de acuerdo con usted diciendo, no, es que eso hay que igualarlo? Pues siento que eso lo igualarías en un mayor nivel de costo. ¿Qué justificación tendría o qué interés le asistiría al consumidor turístico para que las tarifas administrativas se igualaran? Digamos que hay un tema importante que de pronto quien compra el tiquete y espera viajar no tiene que asumir, pero que la mayoría de las veces en términos corporativos, ahorita les hablaba del tema de los clientes corporativos, se presenta con frecuencia, y es que no puedan presentarse al vuelo o que requieran cambios de la persona que va a viajar, o la fecha específicamente, o incluso el horario. Eso genera unos costos adicionales que en el argot se llamarían los revisados o penalidades que las aerolíneas cobran por este tipo de cambios. La gestión que hace el asesor es una gestión gratis, la mayoría de las agencias no cobran esta gestión, pero tendría que hacerla en este caso quien sí compró el tiquete, es decir, que genera unos tiempos y unas pérdidas en donde esta persona que acaba de comprar el tiquete por Internet inicialmente no conoce, y que luego vienen esos costos que son costos adicionales y que son costos muchas veces en donde la persona por desconocimiento pierde mucho más que si hubiese pagado una TA y estuviese bien asesorado. Pero al margen de eso también hay otro punto importante, y es el tema de la sana competencia. Si esto no va a generar una sana competencia, es decir, si no hay una TA igualitaria, debe de haber un beneficio mayor entonces para la agencia de viajes, como por ejemplo tener más que un 1% de comisión sobre la neta que vendemos de las aerolíneas, que básicamente las aerolíneas nos dan un 1% sobre la neta. Entonces, compensarlo. Podría haber una tarifa diferencial por Internet, por una venta directa, en donde no hay un canal de distribución, pero entonces debería de haber también una compensación en el ingreso para la agencia de viajes. Considero que o por un lado o por el otro, para que en este caso pues el cliente final no se sienta perjudicado y el servicio se siga prestando de manera igual. Igualmente también la asesoría que brinda el counter en una agencia en aspectos internacionales. Si yo quiero viajar a Rusia y desconozco los aeropuertos, las distancias, los tiempos, qué normatividad hay, el counter debe estar capacitado para informar a nuestro cliente final y no comprar simplemente un tiquete sin saber ni siquiera a dónde voy a llegar. Y sobre todo que eso es un costo, digamos, mínimo con respecto a la satisfacción que pueden tener nuestras vacaciones y que no se vuelvan un tormento. Porque nos ha pasado y lo vivimos diariamente, que el cliente a veces cuando compra productos, sobre todo internacionales, sin información, a veces se confunde de aeropuertos, no tiene mucho, digamos, conocimiento de la localidad, si estoy viajando al Medio Oriente, en qué fechas no debo de viajar, si estoy viajando a un país que ni siquiera tiene señalización en inglés, en fin, empiezan un poquito de confusión, y ahí es donde la agencia de viajes hace el plus, el aporte adicional, el guía, la capacitación y la asistencia desde la misma compra. Luego está justificado, ¿cierto? Porque cuando yo compro y adquiero un producto donde simplemente estoy evaluando la calidad a raíz del precio que me están ofreciendo, pues empiezo en un poquito de desventaja con respecto a
la aerolínea, ¿cierto? Pero si yo evalúo que esos dólares de más o esos pesos de más que estoy aportando me están garantizando que esas vacaciones van a ser exitosas, entonces, digamos, el precio se justifica, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Soledad? Sí, iba a aportar que muchas veces en las agencias de viajes sufrimos de la asesoría no remunerada, es decir, todo el tema de asesoría para que una persona viaje les es brindada en una cotización. Puede haber una comunicación permanente con el cliente, un ir y venir de correos, ir y venir de llamadas, y finalmente el cliente, después de estar muy bien asesorado, va y lo compra por internet y obviamente tiene su beneficio económico. Ahí es donde me refería yo de pronto al tema de competencia desleal, en donde la agencia está en desventaja y no puede igualar de pronto lo que la aerolínea le está dando. Digamos que no puede igualar, no, de poder igualar se puede, pero ¿y entonces las agencias de viajes cómo van a subsistir? ¿Y qué va a hacer el gobierno con esta situación? Estamos hablando de cuántos empleados nacionales en una agencia de viajes en general puede haber. Muchos. ¿Y ellos dónde van a estar después? O sea, ¿cómo van a manejar el tema socialmente? Perdón, quería agregar algo. Y es que si miramos las estadísticas, las agencias de viajes han ido en crecimiento en la participación de ventas de las aerolíneas, es decir, cada vez más las agencias de viajes venden más tiquetes que directamente la aerolínea. Entonces, desde ese punto de vista, las agencias de viajes han tenido que igualar condiciones, han perdido ingreso y ahora están en situaciones críticas y la mayoría de las agencias de viajes sufren PIGs negativos y cierres. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Arias, estudiante de la Facultad de Derecho del CES, y el día de hoy para ustedes les tengo una pregunta relacionada con la resolución 0148 del 19 de enero de 2015. Esta resolución desarrolla igualmente la ley 1558 de 2012, la cual realiza pues como un estudio profundo acerca de los requisitos que se deben tener de acuerdo a la sostenibilidad para las entidades prestadoras de servicios turísticos. Esto relacionado con algunos requisitos técnicos que deben cumplir. De acuerdo a esto, ¿ustedes qué opinan acerca de estos requisitos de sostenibilidad que impone en este caso esta resolución? Quisiera de hecho agregarle algo a la pregunta de Sergio. Esa resolución es la que introduce como obligatoria una norma técnica que es la NTS-TS 003, que es una norma técnica de sostenibilidad. Correcto. Pues, ¿qué tienen para decirnos sobre eso? A ver, Alex, ¿me ibas a decir algo? Sí, se supone pues que estamos en la industria del turismo y esto es una industria, la famosa industria sin chimenea, ¿cierto? Y pues tengo unos comentarios muy puntuales acerca de la norma, dado que la misma norma nos está obligando al canal de distribución a promover destinos que vayan amigablemente con el ambiente, y eso suena muy bonito en el papel. Sin embargo, es como transmitir el problema o la solución del problema y no a los entes reguladores, sobre todo regionales. Vamos a poner el contexto. Si yo como counter, como agencia de viajes, como aerolínea, tengo que tratar de desviar y informar a mi cliente directo para que él vuele a Santa Marta, porque Santa Marta está con tratamientos de aguas residuales y nuestras propiedades hoteleras están también amigables con el medio ambiente, en fin, y tratar de desviar para que no vaya para Cartagena es transmitir una solución a un problema donde no debe estar. Realmente el ejercicio tiene que ser absolutamente regulado en libertad de condiciones, porque el cliente final es el que está eligiendo a dónde quiere vacacionar y no está llamado la agencia de viajes a direccionar hacia dónde va a viajar de acuerdo a eso. En el papel suena muy bonito, pero el gobierno debería estar trabajando más en un asunto del cumplimiento de la normatividad en los destinos y no transmitiendo el problema a la agencia de viajes de informar quién está haciendo mal el tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo, en un hecho determinado en un destino, ¿cierto? Y eso a nivel internacional es exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, nosotros desde Colombia tenemos que trabajar ya al interior, es de capacitar a nuestro counter en las normatividades, pero cada vez que también nos imponen esas normatividades, como la exigencia de tener herramientas tecnológicas, es imponer costos adicionales al canal de distribución. ¿Sí? Herramientas que no tenemos, un sector que está supremamente golpeado, y transmitir
más normas, más regulación a las agencias de viajes para aumentar los costos que a la final van a traducirse directamente a pagos del cliente final, ¿sí? Realmente esta regulación empezó con la 002. La 002 reguló todo el tema de sostenibilidad para los hoteleros y hay exigencias muy grandes que han requerido inversiones muy altas en los hoteles en la parte de infraestructura. Llevamos 2 años con la implementación de esta norma. En el 2016 todo el mundo debe cumplirla, es decir, el operador. Y la mayoría de los hoteles en Colombia no tienen ni el potencial, ni la capacitación, ni el poder adquisitivo para cumplirlo. Entonces, ¿qué podríamos o qué no podríamos nosotros comercializar? Sería un tema bien delicado desde el punto de vista de las agencias, porque la regulación, que es la 003 que salió para nosotros, que somos canales, es decir, intermediarios entre el prestador del servicio y el cliente o el usuario final, va a requerir de nosotros un conocimiento de prácticamente inscríbanse, digan quiénes sí cumplen, digan quiénes no cumplen y qué se puede y qué no se puede vender. Normalmente las normas empiezan muy amigables, muy rico. Ojalá y todos tuviéramos, digamos que la cultura ambientalista ya incorporada y tuviéramos todos la infraestructura necesaria y no tendría la agencia de viajes que hacer la cátedra, incluso que nos están pidiendo, como promover el desarrollo y el uso de mejores prácticas. Desde el punto de vista de la agencia, cómo promover el desarrollo del uso de esas mejores prácticas y quien debe de hacerlo es quien está prestando realmente el servicio, ¿cierto? Estas normas empiezan muy lindas y luego terminan siendo sancionatorias, como todas las normas. Entonces no me quiero imaginar lo que va a hacer después que un cliente, como decía Alex ahora, decida por un hotel o decida por un destino que no cumple con las mejores prácticas de sostenibilidad y termine sancionada a la agencia porque se lo vendió. Eso es lo que viene después de todo este proceso. Yo quisiera hacer una reflexión aquí, precisamente les hicimos alusión a ese decreto y Sergio lo observaba, porque es algo muy curioso que viene ocurriendo con industrias tan especializadas, y es que empiezan a crear normas jurídicas que remiten a normas técnicas. Entonces empiezan a mezclar la norma jurídica con la norma técnica. Hay un decreto que dice que tienen que seguir unas normas estándar sectoriales. De hecho, la 002 aplicada a hoteles, la 003 a agencias de viajes. Y a las agencias de viajes ya les están imponiendo también una política de sostenibilidad. Entonces es introducir un texto que es técnico en un texto de orden legal y es confundir un ser técnico con un ser legal. Y aquí viene otra pregunta y es, ¿eso está generando un impacto en la estructura de costos de la industria de ustedes, sí o no? Sí genera unos costos. Pero estos costos yo creo que puede que ahorita la mayoría de las agencias no lo estén sintiendo porque no están cumpliendo y no nos veamos en este momento obligadas a cumplirlo. Pero obviamente en la medida en que se vaya volviendo riguroso, se va volviendo perenne, hay que hacerlo o hacerlo. Y esos costos son costos en capacitación, el personal debe estar mejor preparado y de acuerdo con la norma NTC, la 002, quien no tenga el sello ambientalista no debería ser comercializado, ¿cierto? Entonces, si la agencia no conoce esto, va a incurrir en problemas ya de cumplimiento de norma y en problemas sancionatorios. Bueno, esos son costos que van a venir después cuando nos sancionen, pero los costos de ahorita de capacitación, los costos de preparar el personal, de cambiar este tema, de incorporarlo, son costos que nosotros tenemos que asumir. Agencias que quieran pertenecer al sector y seguir perteneciendo, obviamente van a tener que hacer estas inversiones. Con una TA que cada vez está más bajita, que era lo que estamos hablando ahorita, no hay compensación, salen normas, regulaciones nuevas, etcétera, etcétera, que obviamente van a mejorar el servicio que prestamos, no solo nacional, ¿cierto?, sino también internacional, no solamente para el viajero que viene de afuera a un país en donde deberíamos de tener un turismo mucho más desarrollado que el que tenemos ahora. Todo eso suma y es importante, obviamente es importante, pero entonces la compensación que esto exige no es igual desde el otro punto de vista. Aquí hay un desequilibrio en la balanza importante que habría que analizar. Alexander, la ley 1558 trajo la imposición de unas garantías a las agencias de viajes que han venido a través de decretos reglamentarios, inclusive como postergándose. Y yo quisiera que tanto tú como Zuley me hicieran alguna reflexión sobre eso.
¿Por qué se han venido postergando esas garantías? La ley trae unas garantías, dice las agencias de viajes tienen que constituir unas pólizas, unas garantías con entidades aseguradoras para proteger de las reclamaciones que hacen los usuarios o pasajeros. ¿Y qué es lo que ha venido pasando si eso vino en la ley 1558 del 2012? ¿Y por qué en este momento las agencias de viajes no tienen esas garantías y ha venido postergándose? ¿Qué ha pasado? En ANATO, en la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, digamos que hemos tenido la obligatoriedad de acogernos a las normas, pero también en lo que estamos buscando en las agencias de viajes es que todas estén reguladas y que todas cumplan con las diferentes normatividades. Es decir, nosotros encontramos agencias de viajes bajo circunstancias de la entrega de un RNT. El RNT en Colombia es el Registro Nacional de Turismo. Y el Registro Nacional de Turismo en Colombia es muy fácil de obtener. Con 75.000 pesos y un poquito de paciencia de 15 días, pues todo el mundo puede constituir una agencia de viajes. Pero, ¿qué pasa? Que las agencias de viajes, digamos, llamadas a ejercer con calidad las asesorías a nuestros clientes finales y con toda la normatividad, no estamos en igualdad de condiciones con las agencias que nosotros denominamos agencias de garaje, que en cualquier sitio las montan, con malas asesorías, con unos costos realmente que no pagan absolutamente nada, es medio ilegal, ¿cierto? Y mientras que las agencias de viajes, que sí cumplimos con las normas, tenemos la obligatoriedad tributaria en el país y absolutamente con las regulaciones del sector, pues deberíamos estar en igualdad de condiciones, y eso es lo que estamos exigiendo, que haya más control en la industria para el canal de distribución, porque así brindamos un servicio a nuestro cliente final uniforme, y tratándose obviamente de temas de costos y competitividad, nosotros lo que estamos buscando es la regularidad del sector. Ya entrando un poco más en materia, cada vez más el canal de distribución de agencias de viajes está llamado a entrar a tecnificarse, a capacitarse, como bien lo decíamos al inicio del programa, pero también debe haber mucha conciencia de parte, digamos, de nuestro cliente final y del sector, de los costos que esto exige y cómo viene cambiando las normas hoy en los temas de comisiones y también de los entes que nos regulan a nosotros, de los costos que cada vez más estamos incurriendo, ¿cierto? Eso está volviendo a la industria de turismo en Colombia un poquito inviable, ¿sí? En el canal de distribución de las agencias de viajes. ¿Por qué? Porque las agencias, cuando comenzamos en este proceso, teníamos unas comisiones, digamos, que se justifican a través de los servicios, pero cada vez más la parte, digamos, de regulación nos deja un poco estrechos con las aerolíneas, ¿cierto? Y yo creo que lo fundamental sería que fuera equitativo entre las partes, porque si bien la aeronáutica civil regula las aerolíneas y nosotros estamos regulados y autorregulándonos a través de ANATO, se viene presentando mucho que las agencias de viajes, digamos, sin ningún ente de control, deterioran la industria y hace ver el canal de distribución un poquito, digamos, poco profesional a la hora de brindar los servicios a nuestro cliente final. El Registro Nacional de Turismo divide las agencias de viajes en tres, los prestadores de servicios: las agencias de viajes mayoristas, las agencias de viajes minoristas y los operadores de turismo. Si nos vamos a profundidad con esta ley, nadie la cumple. Se supone que un mayorista no debe vender al cliente directo y le vende al cliente directo. Se supone que una agencia de viajes minorista no debe de empaquetar, y llámese empaquetar a hacer un convenio con una aerolínea y un convenio con un hotel, sumarlo y entregarlo como un producto único a un cliente final en donde va todo absolutamente incluido. Y esto lo hacen las mayoristas, y las mayoristas le venderían a las minoristas y las minoristas al cliente final. Si nos vamos a la cadena, absolutamente todos hacemos de todo. Y hay un tema aquí delicado, y es el tema de los operadores. El operador es quien recibe el cliente, ¿sí?, y quien presta el servicio, y por eso tiene obviamente un ingreso. Pero ahora hay operadores que también empaquetan y hay operadores que también le venden al cliente directo. Entonces no falta el hotelero que también tenga el software de la aerolínea y esté vendiéndole etiquetas al cliente. También pasa. Entonces esto es un tema profundo, es un tema de regulación en donde podríamos decir que la ley 300 es
está escrita, está muy clara, pero pues básicamente no se cumple. Hay demasiada libertad en la ley 300 para los canales. Ok, bueno, yo tengo una pregunta para Alex. ¿Qué ha pasado con la llegada al país de las aerolíneas de bajo costo? Ok, las aerolíneas low cost, de bajo costo, es una tendencia que más o menos lleva en el mundo unos 45 años. Nació en Europa y una de sus grandes, digamos, constructoras de esta nueva línea de industria aeronáutica es Ryanair. Al país están llegando cada vez más, encontramos aerolíneas como JetBlue, como Spirit, como Viva Colombia, que han quebrado significativamente la forma tradicional de la venta de tiquetes en la industria colombiana. Encontremos un poquito las diferencias entre una aerolínea tradicional y una aerolínea de bajo costo. Estas aerolíneas que llegan nuevas trabajan con poca publicidad, ¿sí? Trabajan con poco personal y casi siempre en las configuraciones de sus aviones es donde también radica la diferencia importante para quebrar los precios con los cuales las aerolíneas tradicionales pocas veces igualan. Entonces, en estos aviones vamos a hablar de diferencias. Estos aviones de las aerolíneas tradicionales no tienen primera clase, luego tienen más capacidad de sillas, ¿sí? Encontrando un punto de equilibrio por la venta más fácil de lograr. Hablemos, por ejemplo, de una 320. En una 320, en una aerolínea tradicional, la configuración oscila más o menos entre 150 con primera clase. En una aerolínea low cost son 174 sillas o 180. Luego tienen casi 24, 30 sillas de más para poder tener un punto de equilibrio un poco más bajo. 2, toda esta industria le lleva estos costos directamente al usuario, ¿cierto? Tradicionalmente estas aerolíneas han venido incursionando a América Latina y ha sido supremamente importante para el cambio de la industria colombiana. ¿Por qué? Porque vivíamos en una industria muy monopólica aquí en Colombia, ¿cierto? Con aerolíneas tradicionales, pues que no es necesario pues mencionarlas. Y al final de este cambio de la industria estamos encontrando unos tiquetes mucho más asequibles para el cliente final, ¿sí? Ya vemos con mucha frecuencia que inclusive estas aerolíneas entran a mercados que no estaban siendo promovidos con tarifas especiales, ¿cierto? Bueno, y todos nos damos cuenta, nosotros como usuarios cotidianos del sistema aéreo encontramos diferencias tan abismales. Por ejemplo, un tiquete a Miami que puede costar lo mismo que volar Medellín-Montería. Medellín-Montería puede costar lo mismo que Medellín-Miami, y eso es absolutamente como extraño para nuestro cliente final. Al final del día, con la llegada de estas aerolíneas low cost, lo que estamos encontrando es unas ventajas en el mercado, transformándolo y haciendo que la aerolínea tradicional tenga que volverse más eficiente, más competitiva, para poder igualar, digamos, las condiciones del mercado que están cambiando. Y llegaron, yo creo que llegaron para quedarse, obviamente, y es una transformación del mercado colombiano que lo vamos a ver y lo estamos viendo hoy con cada vez, digamos, la apertura de los cielos colombianos a este tipo de industria. Yo quisiera agregar algo al respecto desde el punto de vista de las aerolíneas. Ahora me voy a pasar de bando, me voy a ir al lado de las aerolíneas, porque aquí hay un tema muy delicado para las aerolíneas tradicionales colombianas. Y es que el cliente final sí tuvo un cambio de chip, es decir, volar no es costoso, vamos a consultar tiquetes, y empiezan a consultar tiquetes o a preguntarle a un asesor por los tiquetes. Y surgen entonces un montón de objeciones que antes surgían, pero no con la frecuencia que surgen ahora, y es ¿por qué tan costoso? ¿Por qué volar en Avianca, ADA, Satena, EasyFly, etcétera, que son aerolíneas tradicionales nacionales, es tan costoso? Y es que los sistemas de costo son totalmente diferentes. En las aerolíneas de bajo costo te cobran todo adicional. Cuando uno hace una cotización de un tiquete en una de estas aerolíneas, hablemos en el caso de Viva Colombia, te empiezan a preguntar si vas a llevar equipaje y si lo vas a comprar de ida y regreso, solo ida o solo regreso.
Y de ahí en adelante, si vas a hacer una fila preferencial o si vas a hacer la fila larga, y si quieres una silla específica o si quieres cualquier silla que te toque, etcétera. Y te venden, digamos, en el avión tipo bus, te venden qué quieres comer, etcétera, etcétera. Y esto no lo vas a encontrar en una aerolínea tradicional. Hay unos costos ahí, que son costos que las aerolíneas tradicionales tienen que, obviamente, sufragar porque tienen un tipo de costos diferente y hace que de pronto tengan un equilibrio más difícil de alcanzar en la rentabilidad de los vuelos. Ellos, obviamente, en general todas las aerolíneas ponen tiquetes económicos, pero no son la misma cantidad de tiquetes económicos que encontrarían en una aerolínea de bajo costo, porque en una aerolínea de bajo costo puedes encontrar todas las sillas al mismo precio. Pero en una aerolínea de estas, normalmente hay unas sillas específicas y esas sillas específicas son las que tienen el bajo costo, pero las otras entonces hay que elevarlas para que haya compensación y punto de equilibrio en los costos. Obviamente el cliente es quien decide. Finalmente, hay clientes que no les interesa viajar en una aerolínea de bajo costo porque no quieren que llegar a un counter y encontrarlo vacío. ¿Qué pasa? Porque lo van a atender unas horitas antes del vuelo, 1 hora o media hora, 1 hora básicamente, y no tienen a quién preguntarle, etcétera, etcétera. O sea, finalmente el cliente es quien decide. Es importante, sí, es importante para el cliente final. Y si había un tema muy, muy importante que considero yo se mejoró, y es un tema de monopolio y de costos de monopolio. Antes de irnos a una pausa, les voy a dejar una pregunta abierta. Nos vamos a la pausa y quiero que la piensen muy bien. Y es un dolor bien grande de los clientes. A nosotros los abogados nos enseñan que la discriminación de precios en ciertas situaciones es una conducta o una práctica irregular. Pero uno nota que las aerolíneas tradicionales discriminan precios por clases. Y esas clases dependen muchas veces de la hora a la que usted compró el tiquete, o la agencia con la que la compró, o la forma en que lo compró. Yo les voy a dejar esa pregunta abierta antes de la pausa y quiero que me contesten cuál es la razón justificada para que una aerolínea haga eso. Porque el artículo 42 de la ley 1480 dice que las cláusulas que contienen desequilibrios injustificados se pueden tornar abusivas en relaciones de consumo. Entonces yo sí quisiera que nos diera una explicación de una justificación para ese sistema. Vámonos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando, y dado que una pequeña polémica en la pausa, ahora sí quiero que contesten la pregunta. Zuleima. Bueno, básicamente el revenue, que es la rentabilidad que permite un vuelo, es una práctica que está autorizada por el RAC y además no solo la aplican las aerolíneas tradicionales, también la aplican las aerolíneas de bajo costo. Y de una manera, digamos que conchuda, por decirlo muy paisa, porque una aerolínea de bajo costo va y revisa cómo están todas las aerolíneas tradicionales y la pone más abajo, más abajo, más abajo. Desde que se quitó el piso y el techo de las tarifas, eso está permitido, se puede hacer absolutamente en cualquier tipo de aerolínea, en cualquier tipo de mercado y en cualquier momento. Entonces, digamos que quien se beneficia o quien padece si suben o bajan, finalmente es el cliente, ¿cierto? Pero que esto sea ilegal, no es ilegal. Que sea una buena práctica, en términos de competencia abierta, es una práctica normal. Y finalmente para el cliente el beneficio existe. Tendría que estar muy pendiente el cliente o quien lo asesore para revisar quién es la más económica en un momento determinado. Pero que se da en el mercado, se da. Bueno, el concepto de revenue management es como la administración del ingreso en las aerolíneas y fue migrando a otras industrias, por ejemplo a la industria hotelera también, a la industria de navieras. Pero, ¿qué significa eso? Que yo voy en un avión
y yo pude haber pagado 900.000 pesos en una ruta y el que está a mi lado puede haber pagado 300.000 pesos. Y eso es real. O sea, si yo tengo un avión de 150 distribuido en una clase ejecutiva y distribuido entre diferentes clases en la cabina económica, muy posiblemente va a pasar eso, que hayan diferentes precios por haber comprado en diferentes épocas y en fin. En las aerolíneas existen unos analistas que van perfilando el vuelo. ¿Qué significa? Que usted va a encontrar siempre Medellín-Bogotá los fines de semana o Bogotá-Medellín un poquito en los fines de semana a veces más económicos, y en las rutas que son corporativas, por decir algo, saliendo los lunes, los ejecutivos viajan los lunes, los martes, los miércoles y se regresan para su hogar el fin de semana. Luego, esa forma en que las aerolíneas distribuyen esos ingresos por cada vuelo, pues sí, es una práctica absolutamente abierta y clara. Lo que pasa es que a veces sí se les da la mano. Se les va la mano en poner un Medellín-Miami, por decir algo, en 3 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, si bien hay unos costos del avión y que no estamos pretendiendo pues que subsidien los viajes de los pasajeros en Colombia, pues también en esa libertad hay un exceso de cobro muchas veces, tratándose obviamente de optimizar los ingresos por esa ruta. Por eso lo único que puede contrarrestar esas prácticas abusivas es la libre competencia y que lleguen más aerolíneas y más competidores al país. Mientras más aerolíneas lleguen al país, vamos a encontrar un revenue management más objetivo hacia el cliente final. Porque, bueno, ¿qué me va a decir una aerolínea tradicional que siempre tenía los vuelos a Cartagena en promedio de 900.000 pesos, 700.000 pesos, y llega una aerolínea de bajo costo y ahora sí es posible volar a Medellín-Cartagena a 300.000, ahora sí es posible, ¿cierto? Luego, los conceptos de revenue management tienen que estar desde el punto de vista, digamos, regulado por el mercado, pero a través de libre competencia. No hay una forma de controlar una ruta monopólica para que hayan tiquetes económicos, no la hay, simplemente es oferta y demanda. Antes de que Zuleima hable, que está que se habla, yo también estoy que me hablo. A ver, hay un concepto que los economistas usan que es la competencia monopolística, y es una forma de competencia donde en apariencia hay muchos oferentes en el mercado y muchos demandantes, pero los oferentes tienen unas razones para actuar como si fueran monopolios, como por ejemplo, voy a poner cualquier caso, el caso de las estaciones de servicio de gasolina. Puede que haya 1 millón de estaciones de servicio de gasolina en un país, pero si hay una que en 60 kilómetros a la redonda no tiene ningún competidor, se va a comportar como si fuera un monopolio y va a exigir tarifas monopólicas. Yo me pregunto, y esto tiene un calado de pronto malintencionado hacia el regulador, si la excesiva regulación para operar rutas aéreas en Colombia ha generado un marco de competencia monopolística. Y ahora sí, Zuleima, háblese, dígame lo que iba a decir, y pues de hecho me contesta esto. Bueno, no, hablemos de la pregunta anterior, antes de cerrarla, y luego hablamos de esta. Quería agregar respecto a esa pregunta que sería, por no llamarlo más que monótono, tomar todos los tiquetes en el mismo precio y igualar una tarifa y todo el mundo paga la misma tarifa independiente de si se programó en su viaje o no se programó. Hay un tema importante que es el tema aquí de las penalidades y de la última hora, es decir, del que compra con afán. El tema de la programación y del manejo de, digamos que de temporadas, es fundamental para la sostenibilidad de una aerolínea. Entonces, si tuviéramos un tiquete manejado, dividido, el costo, etcétera, de todos los tiquetes a 300.000, a 400.000, etcétera, no habrían temporadas, se perdería todo el tema de temporadas. No habría temporada alta, temporada media, temporada baja. Normalmente las aerolíneas y los hoteles y las navieras y los prestadores, los que alquilan vehículos y en general los que operan el turismo, estoy hablando de parques, etcétera, manejan unas temporadas y esas temporadas, cuando bajan, sacan unas tarifas especiales y esas tarifas especiales tienden a la baja. ¿Cómo se equilibra el ingreso en una temporada muy baja para cualquier prestador de servicios? Y estoy hablando obviamente desde el lado del operador, en este caso desde el lado de las aerolíneas, dejando al margen la agencia de viajes. Normalmente se hace con una preventa, es decir, programando, planeando los viajes inicialmente.
Y para los que van dejando última hora se va generando ya el equilibrio en el ingreso, porque esas primeras ventas, al ser tan bajitas, no han generado todavía la utilidad o la rentabilidad o el yield management del que hablábamos ahorita, que es la tarifa promedio de la operación específica de un vuelo o de la operación de un hotel en un día, una semana, un mes y finalmente al año. Todo esto hace que sea, digamos, de alguna manera manejable la rentabilidad y la programación anticipada con tiquetes económicos. La tendencia normal del sector es planee su viaje, programe su viaje, quiere viajar, quiere vacacionar, piense a dónde y desde principio de año esté buscando el momento oportuno de comprar. Un buen asesor hace eso por un cliente, es decir, cuénteme usted qué quiere, crea su base de datos y les está mandando las ofertas, pero esas ofertas se dan es por eso, porque hay libertad de tarifas. Claro, en Colombia nos estamos acostumbrando a pagar los medicamentos más caros, la gasolina más cara, los tiquetes más caros, ¿cierto? Lo único que, digamos, se justifica en el Reino Unido, o sea, las temporadas es un tema claro, o sea, si yo tengo que compensar que los vuelos que se me están yendo medio vacíos en las bajas, tenga que subir en las altas en una Semana Santa, en la temporada de receso escolar, en diciembre, enero, en fines de semana o en las fiestas de cada ciudad, la Feria de Flores, el Carnaval de Barranquilla, eso es entendible, perfecto. Y los tiempos de compra en la planeación es muy diferente cuando un ejecutivo tiene que ir a Medellín, Bogotá inmediatamente porque tiene una reunión mañana y su costo de oportunidad lo ha perdido. Y si yo planeo unas vacaciones para dentro de 6 meses, voy a encontrar tiquetes un poco más económicos, eso está claro. Pero nos hemos acostumbrado a pagar cosas caras y no hacemos absolutamente nada. Los entes reguladores permiten con mucha flexibilidad, tratando de protegerse. Han creado condiciones inclusive para las aerolíneas como un queue de combustible que básicamente tratando de proteger a la industria cuando tenemos un combustible ya en el piso y los tiquetes siguen a los mismos precios. Entonces, casi siempre este tipo de circunstancias que se nos están presentando en el fenómeno de la industria en Colombia, pues se tiene que abrir al mercado y la única forma de regular a la baja es con competencia y ahí vamos a entender realmente dónde están los precios económicos, ¿cierto? Porque si no de otra forma vamos a continuar pagando nosotros de nuestros bolsillos tiquetes demasiado elevados sin justificación en temporadas donde no son temporadas altas a precios realmente elevados. Entonces, frente a la autorización de las rutas, ¿deberían autorizarse más? Claro, por supuesto. Zuleyma guarda silencio discreto. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí Yo les voy a decir por qué guardo silencio en eso. El mercado en América Latina tendría que ser de cielos abiertos y que realmente vuelen los mejores a las diferentes rutas, en los diferentes destinos, orígenes, destino, pero que sea un mercado absolutamente abierto. Porque conservarle rutas a aerolíneas tradicionales sin ninguna justificación es conservar precios altos sin ninguna justificación, teniéndolos que pagar nosotros siempre a costos realmente supremamente elevados. Y básicamente es abrir el mercado a las diferentes posibilidades. Y lo estamos viendo. En Colombia cada vez más nos quitan visas. Hace poco la quitó México, hace un año y medio. La quitó República Dominicana a partir del 15 de mayo. Ya se viene la suspensión del estado change de la solicitud de visas hacia los colombianos. Eso Curazao también. Curazao, Aruba pertenecen a las Antillas holandesas, luego ese estado change porque pertenece a Holanda, pero no solamente es que entren aerolíneas, sino que se oferten otros mercados y a precios cómodos y a precios económicos y sobre todo que también las aerolíneas lleguen punto a punto. ¿Qué significan punto a punto? Que no tengamos que pasar por Bogotá o que los centros de conexiones desaparezcan un poco más. Nosotros estamos acostumbrados desde aquí a que todo tiene que pasar por Bogotá y esto no debería de ser. Sí, mientras claro. Más aerolíneas lleguen acá, demos un caso supremamente Pero no hay simple. protección, espérame, Alex, qué Sí, pena, sí, yo te hago ahí un punto importante y es yo estoy de acuerdo con que haya sana competencia, que entren muchos competidores, pero resulta que las aerolíneas colombianas se han esforzado por prestar un buen servicio y entra un competidor a un mercado estrecho, es un mercado que no tiene la suficiente demanda de mercado para que hayan 3, 4 competidores en ese destino específicamente y por temas económicos terminan sacando la aerolínea nacional y quedando aerolíneas que incluso están invirtiendo en Colombia
perdiendo plata, porque hay casos específicos en Colombia en este momento en donde no hay ingreso y ellos estiman que en 5 o 6 años no lo necesitan porque están penetrando un mercado, pero que después van subiendo los tiquetes. De todas maneras, yo quisiera que los oyentes hicieran un ejercicio mental de cuánto cuesta un tiquete en Viva Colombia, incluso que hagan también, cuánto costaba antes, cuánto cuesta ahora, porque ha subido el precio, y de los tiquetes en Viva Colombia, y que hagan otro ejercicio, y es que cuando sepan que hay una tarifa 49.900, vayan y la busquen a ver si la encuentran, porque nunca hay. Es decir, la publican, pero no la ponen a disposición. Perdón. Sí, yo quería hablar, Alex, del tema de entrar nuevos competidores y que no solamente sean las ciudades más importantes del país. Maravilloso, espectacular. Vayan a los aeropuertos nacionales. Cuéntenme en los dedos de las manos los aeropuertos que cumplen con necesidades específicas y estándares específicos. Hay el 80-90% de los aeropuertos colombianos no las cumplen. Entonces entran aerolíneas que pueden entrar, es decir, que tienen los equipos necesarios para entrar allá, en donde operar este tipo de regiones es demasiado costoso. Entonces estamos viendo unas competencias muy grandes, importantes, y que han beneficiado a los clientes en rutas troncales, pero en las rutas regionales hay un tema muy delicado, es un tema muy costoso, y es un tema en donde se ha tocado mucho la puerta a la aeronáutica civil para que haga las inversiones que debe hacer en estos aeropuertos y entren competidores adicionales. Pero entonces, ¿qué hacen las aerolíneas nacionales? Invierten en esos destinos. Van ellas con su propio ingreso y el de la sociedad y crecen la pista para poder tener mayor acceso, digamos que al destino. Y una vez está listo, viene la internacional, aterriza y se lleva a todos los clientes. Maravilloso que haya esa competencia. Delicioso. Bueno, yo tengo un caso puntual que nos ha servido muchísimo y es San Andrés. El cliente aquel que estaba pensando en papá, mamá y 2 hijos, y con su presupuesto básicamente muy limitado de pronto para irse para un día de sol aquí cerca a Medellín, por ejemplo a Santa Fe de Antioquia o a un Guatapé, en fin. ¿Qué ha pasado cuando llegan estas aerolíneas de bajo costo, en este caso? La operación y la ocupación en San Andrés ha incrementado desde la llegada de las aerolíneas de bajo costo a la isla casi un 28%. Eso es una cifra absolutamente espectacular para la hotelería y la industria de turismo en San Andrés. Aquel que estaba pensando que viajar a San Andrés era muy costoso, ya no lo es, ¿cierto? También sí nos podemos programar. Pero ¿qué ha hecho, digamos, estas aerolíneas? Mover un mercado inexistente, mover un mercado que inclusive se transportaba vía terrestre. Viajaba a Coveñas, viajaba a Tuluá, viajaba a Cartagena terrestre, ahora está mucho más al alcance. Definitivamente, yo pienso que el tema regulatorio de las aerolíneas es la libre competencia. Y en esa libre competencia se buscan las eficiencias de los operadores, ¿cierto? Mientras más operaciones hayan aquí en Colombia, vamos a encontrar diferentes destinos con alternativas de precios y obviamente a la baja. Podemos ver que en este momento va a venir a Medellín y a Cali directamente Iberia, cuando nunca había llegado una aerolínea aquí directamente europea, sino que eran cubiertas por las aerolíneas nacionales, y ahora sí vamos a encontrar el real precio que puede tener una Europa, ¿cierto? Cuando siempre el más económico ha estado en las nubes desde acá. Luego, sí, estoy de acuerdo con Zuleima. Una cosa es las troncales corporativas, los grandes aeropuertos de Colombia, si se puede decir, pero la situación de la infraestructura que tenemos en los aeropuertos regionales, sobre todo en Antioquia, es muchas veces lamentable, ¿cierto? Que no guardan, digamos, consistencia con temas de seguridad o realmente las operaciones aéreas que tienen que ser absolutamente responsables. Bueno, este diálogo ha sido muy enriquecedor, se nos está agotando el tiempo y Sergio tiene una pregunta final para ustedes. Bueno, esta va dirigida más como hacia la protección al consumidor. ¿Cómo un consumidor turístico, un usuario, puede saber diferenciar entre una agencia llamada de garaje y una agencia que está pues como acorde a todas las normas legales
y qué consecuencias puede tener para el consumidor acceder a esta agencia de garaje, y lo mismo qué consecuencias puede tener la agencia de garaje al prestar ese servicio. Bueno, básicamente una agencia para que esté dentro de la norma legal debe de exhibir el Registro Nacional de Turismo, debe estar actualizado. Pero ahorita hablábamos de que un registro nacional de turismo se consigue muy fácil, es decir, cualquiera lo puede tener, un garaje tours lo puede tener. Hay un tema importante y es el tema de captación de dinero. Nadie, absolutamente nadie, ninguna agencia está autorizada para recibir dinero sin que el pasajero reciba los servicios que está adquiriendo y su factura. Esto es un tema bien delicado porque en este tema de turismo se ve mucho que una persona dice llamarse asesor de turismo, va y coge y recoge el dinero de quinceañeras, el dinero de grupos, de bachilleres, familias, etcétera. Y él dice que está trabajando con una agencia de viajes, que esa agencia de viajes puede ser Adtursen en mi caso, o Solar Hotels, a lugares y destinos. Y luego se pierde con el dinero, con la primera o la segunda cuota que el grupo le ha dado y nunca entregó absolutamente nada. Entonces, una agencia de viajes jamás te va a pedir que pagues por anticipado sin que te haya entregado los servicios. Normalmente las agencias de viajes, por encima del Registro Nacional de Turismo, deben de tener autorización para expedición de etiquetes. Si una agencia de viajes es minorista, puede que no tengas autorización. Esa autorización la da la IATA, ¿cierto? En ese caso, esa agencia de viajes minorista debería de comprarle a una mayorista que sí lo tenga y es quien les pide sus tiquetes. Uno puede preguntar, y es libre de preguntar, si tiene IATA o no tiene IATA, y si no tiene IATA, ¿cuál es el mayorista que les pide? ¿Cierto? Por lo menos hacer preguntas que son claves para uno no ir a entregarle el dinero a quien no debe de entregárselo. Con este tema de regulación para las agencias de viajes, un garaje tour se abre muy fácil, pero así de fácil como se abre, se quiebra. Si no tiene respaldo económico, es muy complejo que con las condiciones actuales de mercado subsista una agencia de viajes que no tiene capital. Es muy complejo. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde se deposita el dinero. Parte importante, digamos, de nosotros como clientes es no entregar el dinero a cualquier persona que se llame agente de viajes o que diga llamarse agente de viajes. Esto pasa mucho también en los municipios. Infortunadamente hay mucho estafador en los municipios que por las pocas agencias que se encuentran, por las distancias que tenemos en los municipios antioqueños, llegan personas inescrupulosas a tomar dineros de grupos o familias enteras y sin ningún tipo, digamos, de soporte, ¿cierto? Lo más importante de esto es hacer las preguntas respectivas y sobre todo contraservicios. Yo estoy adquiriendo un tiquete, entrégueme de una vez el voucher. Estoy adquiriendo un hotel, una naviera, cualquier tipo de servicio turístico, factura e entregue servicios inmediatos. Entonces, ¿y en los contratos de servicios turísticos prepagados, cómo sería? En los contratos de servicios prepagados es entregarle directamente el dinero a los puntos oficiales de esas compañías donde los hacen, pero no entregarle el dinero al asesor. ¿Pero ahí habría servicios o qué habría? Ahí habría entrega de, digamos, de lo que es la factura o el recibo de caja D y el soporte del contrato, ¿cierto? Exacto, ese soporte contractual es fundamental, con papeles membreteados, con las exigencias y las cláusulas que ven, y sobre todo leerlo a conciencia. Y ya a la hora de pagar, pues si lo va a hacer por una tarjeta de crédito, por cualquier medio de pago, hacerlo directamente en las oficinas correspondientes de estas entidades, digamos, prestadoras del servicio. Creo que son medidas más bien preventivas, pero cuando se trata, digamos, de esas flexibilidades que tenemos en Colombia con el Registro Nacional de Turismo, a veces digamos, es importante conocer la tradición de esta agencia de viajes. Hay otro tema importante que penales acá, que para los usuarios que van a adquirir servicios de turismo, y es que pregunten por la parte sancionatoria. Aquí de pronto no alcanzamos a tocar este tema, pues este tema es fundamental, porque si el usuario, es decir, el asesor, que está ofreciendo el producto, no es claro con el tema sancionatorio y el cliente no fue informado ni verbal ni por escrito, tiene todo el derecho en reclamar.
En las aerolíneas existe la política tarifaria. Si la política tarifaria dice que es una tarifa con descuento y que no es reembolsable, no es reembolsable, al cliente se le informó, el cliente la compró económica, no se reembolsa y no tiene derecho a reclamar. Muchas reclamaciones se dan por desconocer todo este tema, pero si en la política tarifaria no estaba claro que no era reembolsable, jamás el asesor le dijo, y si le dijo verbalmente no tiene cómo probarlo tampoco es válido que se lo haya dicho, no me dijo, es simplemente un argumento que se pierde, se desvanece. Es muy importante que esta parte sancionatoria el usuario la pregunte. Listo, yo te voy a comprar este que me estás ofreciendo porque es el más económico, pero cuéntame qué hay detrás, cuáles son las políticas sancionatorias para este plano, para este servicio que me estás ofreciendo. Eso es fundamental. Una agencia bien estructurada le va a responder con claridad. Una agencia que no tenga la capacitación, que no tenga la preparación y que no tenga el conocimiento, no va a saber responderle al cliente. Las sanciones son diferentes por cada operador, es decir, una aerolínea puede tener un sistema sancionatorio totalmente distinto a otro. Y el asesor debe conocerlas todas y contestarle al cliente con claridad en el momento en que le haga la pregunta. Si en ese momento no hay claridad, es mejor no pagar. Okay. Bueno, les agradezco mucho asistir a esta invitación y ojalá los podamos tener más adelante, dado que este tema parece ser bastante más amplio de lo que presupuestábamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Okay. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.